Bueno, comenzamos esta clase de Balística 1 para alumnos de distancia. Vamos a compartir unas pantallas. Los dos métodos que se mencionan en la balística interior para el cálculo de velocidad inicial por un lado y el cálculo de las curvas son el método de Sedac y el método Hendenrich. Vamos a empezar por el método Hendenrich porque nos permite visualizar cuáles son las curvas características de la balística interior. La balística interior, como habíamos mencionado en la clase anterior, tiene dos elementos sobre los cuales se nutre de datos, que son las dimensiones y calibre del cañón, y por el otro lado, la bala, el cartucho que se está utilizando. Bueno, las curvas características entonces de la balística interior están definidas en esta placa y las explicamos de la siguiente manera. Acá, como habíamos anticipado inclusive en la clase anterior, tenemos lo que representaría la masa en retroceso. Esta M grande es la que significa la masa que retrocede. ¿Cuál es la masa que retrocede? Bueno, en una pistola estará la corredera y el cañón, si son a cierre calzado, o exclusivamente corredera junto al cerrojo, que son solidarios. Esa es la masa que retrocede. U es la velocidad de retroceso de esa masa. Y finalmente, la masa por la aceleración de la gravedad nos daría el peso. Es decir, en algunas fórmulas tenemos que trabajar con la masa y en otras tenemos que trabajar con el peso. Por eso es que la diferencia entonces es dividir o multiplicar por la aceleración de la gravedad. En este sector amarillo sería lo correspondiente a la parte del cañón que es la recámara, en donde se aloja la vaina y permanece la vaina durante todo el movimiento de la bala hasta que llega a la boca y abandona el cañón. Recién cuando abandona la boca del cañón, esta vaina participa del retroceso junto con la masa de retroceso. Mientras tanto, esta vaina está en la recámara obturando totalmente cualquier posibilidad de salida de gases, es decir, que todos los gases están dentro de lo que sería el cañón y en particular el rayado del cañón más la vaina que ha quedado vacía. Acá estaríamos determinando entonces un sistema de ejes en donde el punto de partida es donde termina la recámara y empieza el cañón, la parte rayada. Por eso es que el origen lo marcamos con este eje acá, donde termina la recámara e inicia el cañón. Y el otro eje de coordenadas es el avance del proyectil a lo largo de todo el cañón. Desde un punto cero, en donde no se ha desprendido aún de la vaina, hasta que, iniciado ese movimiento, llega con el culote a la boca del cañón del arma. Se representan acá dos curvas. Esta curva roja significa cómo crecen violentamente los valores de presión desde una presión de forzamiento que no es cero, sino que es una presión necesaria para poder desprender la bala de la vaina. El cero comenzaría antes de este inicio de eje de coordenadas, que es con la iniciación de la combustión. Es decir, que antes del inicio de este origen tenemos la iniciación de la combustión, la generación de gases, presiones que todavía no alcanzan a desprender la bala, hasta que en este punto, origen del movimiento, es donde tenemos la presión de forzamiento y es el primer valor de esta curva. El segundo valor, luego de un crecimiento, como decíamos, rapidísimo, en décimas de segundo, se llega al valor de presión máxima. El valor de presión máxima, como hemos hablado cuando hemos hablado de pólvoras, depende de cada tipo de pólvora. Esta presión máxima tendrá valores más grandes en pólvoras bibásicas, donde está el contenido de la nitroglicerina, que es el elemento energético de las pólvoras bibásicas, y
tendremos menores valores en las pólvoras monobásicas, inclusive dentro de bibásica y monobásica también por el componente, como habíamos dicho en las pólvoras, de nitrógeno en las pólvoras. El otro elemento que también habíamos detallado cuando hablamos de pólvoras era la vivacidad, y es el tiempo en el cual se arriba a esta presión máxima. Es decir, que acá estaríamos determinando que en este punto se llega a la presión máxima y en otras pólvoras más vivaces, más atrás, es decir, apenas se inicia el movimiento. De cualquier manera, siempre, por supuesto, hablando de décimas de segundo. ¿Qué es lo que estamos representando acá? Estamos representando el culote de la bala a la altura de esta presión máxima, por ejemplo, el valor de la masa de esa bala, el valor del peso de la bala, que sería, como mencionábamos, la de la masa en retroceso, M por G, nos daría el P, y la velocidad de la bala. Esta velocidad de la bala va a ir creciendo. ¿Y cuál es el crecimiento de esta velocidad? Bueno, es casualmente la curva esta celeste. Esta curva celeste, que es la segunda curva característica de la balística interior, es el crecimiento de la velocidad desde cero, cuando la bala todavía está unida a la vaina, hasta que comienza el crecimiento, un crecimiento que se va prolongando y acentuando, hasta que finalmente se llega casi a valores de una meseta, es decir, se va normalizando esta velocidad hasta que llega a la boca a materializarse lo que se denomina la velocidad inicial de la bala, es decir, velocidad de salida de la bala de la boca del cañón. Muy bien. Ahora, veamos qué significa esta representación que está acá atrás de la bala. Acá hay una serie de flechas que están haciendo presión sobre el culote de la bala, que significaría que esto serían los gases, que el resto de los gases estarían acá dentro de la vaina, estos serían los gases que están presionando a la bala para que se produzca el movimiento. ¿Y a qué velocidad se mueven estos gases? Porque están en permanente movimiento. Bueno, los gases que están en contacto con el culote tienen exactamente la misma velocidad e irán creciendo entonces en la velocidad de acuerdo a lo que marca la curva de velocidad. Pero más atrás, los gases que están en contacto con el culote de la vaina, en el interior de la vaina, están presionando para que se produzca el retroceso sin que este retroceso se realice efectivamente porque la bala aún no ha llegado a la boca del cañón. En consecuencia, podríamos decir que la velocidad de estos gases que están presionando allí contra el culote de la vaina son cero. Entre 0 y B, que sería en el otro extremo, podemos caracterizar entonces que 0,5B, es decir, la mitad de la velocidad de la bala, es la velocidad promedio de los gases, la mitad de la velocidad de la bala. Bueno, presentadas entonces estas dos curvas y presentadas en el marco de lo que es el movimiento de la bala y el movimiento de los gases, antes de seguir adelante, digamos entonces que el concepto que no debemos olvidar y no debemos abandonar nunca en lo que sigue del tratamiento es que durante el movimiento de la bala también hay un movimiento de los gases, es decir, son dos masas las que se mueven en el interior del cañón, la bala por un lado y los gases, cuyo movimiento es casualmente la expansión, es decir, acompañar a la bala en el recorrido del cañón, ocupando cada vez más volumen. Bueno, acá tenemos las fórmulas de lo que sería el equilibrio que hay entre la cantidad de movimiento característica del retroceso hacia atrás y la cantidad de movimiento de la bala más los gases hacia adelante. Es decir, acá está el concepto que habíamos dicho anteriormente. Hacia adelante hay dos masas que se mueven, la masa de la bala y la masa de los gases. Hacia atrás, la que retrocede es la masa que tiene movimiento en las armas y que es casualmente la corredera y en algunas armas de cierre de calzado, también la del cañón.
¿Cuál sería la expresión que nos representaría este esquema hacia atrás y hacia adelante? Hacia atrás, la masa que retrocede, que dijimos que es corredera o corredera más cañón, por la velocidad de retroceso. Hacia adelante, la masa por la velocidad de la bala, es decir, la cantidad de movimiento de la bala, y por el otro lado, la cantidad de movimiento de los gases. ¿En dónde? ¿Cuál es el valor de la masa de los gases? Bueno, el peso, que este lo podemos sacar, como habíamos visto, de una ficha técnica de un cartucho. El peso, por ejemplo, de una 9 milímetros son 0,4 gramos, de una 11.25 también 0,4 gramos, de una bala 22, 2 gramos y pico, 2,25 aproximadamente. Por ejemplo, de una bala de fusil, de un cartucho de fusil, es más, ¿no es cierto?, es mayor cantidad. En consecuencia, entonces, ese peso de pólvora que tengamos en la ficha técnica dividido la aceleración de la gravedad nos estaría dando la masa de los gases, multiplicada por la velocidad de los gases. ¿Y cuál es la velocidad de los gases? La velocidad promedio, que es 0,5 b, o la mitad de la velocidad de la bala. Si nosotros en esta expresión sacamos como factor común m por b acá nos quedaría 1 en el primer término, y acá nos quedaría 0,5 W sobre P, porque al multiplicar M, que es P sobre G, nos está quedando entonces esta expresión. Y esta expresión entonces, ¿cómo la desarrollamos? La desarrollamos así. Masa que retrocede por velocidad que retrocede, B como elemento en común, como factor común, y adentro, en lugar de poner masa, ponemos ya P sobre G. Y acá, W sobre P multiplicado por P sobre G, quedan simplificados P y P, y nos queda W sobre G. Es decir, que la expresión final sería esta, en donde está la velocidad de la bala multiplicada por el peso de la bala dividido la aceleración de la gravedad, para hablar de la masa de la bala, más el peso de la pólvora dividido por la aceleración de la gravedad, es decir, la masa de la bala multiplicada por 0,5, porque es lo que veníamos arrastrando de que era la velocidad promedio, la mitad de la velocidad de la bala. Con esta expresión, entonces, vamos a avanzar a un concepto, que es el concepto de energía total. ¿Y qué significa energía total? Es toda la energía que puede entregar una carga de pólvora. Es decir, en cada cartucho vamos a tener una carga de pólvora propulsora. Muy bien. Esa carga de pólvora propulsora puede entregar una cantidad de energía en función del tipo de pólvora, que entrega una cantidad de calorías, y de la cantidad de pólvora que está dentro de ese recinto, que es la vaina. ¿Cuál sería la expresión entonces de la energía total? Bueno, es un medio de lo que sería P más 0,5 W, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto, venimos de esta expresión. De esta expresión, entonces, vamos a P más 0,5 W, que es la pólvora, el peso de la bala y el peso de la pólvora dividido la aceleración de la gravedad, multiplicada por la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, ahora ya tomamos la velocidad final que adquiere la bala al llegar a la boca. Y volvemos a decir que las masas en movimiento son la masa de la bala, P sobre G, y la masa de la pólvora, 0,5 W sobre G, 0,5 W sobre G. Energía total. Nos quedamos con este concepto y vamos a adelantar en lo siguiente. Si nosotros quisiéramos graficar cuál es esa energía total, bueno, sería toda la superficie que nosotros podemos graficar desde la curva esta de presiones que habíamos visto hasta
los ejes de coordenada, es decir, toda esta superficie. En consecuencia, ¿cuánto es este largo? Bueno, este largo ya habíamos dicho que es la sección recta de ese cañón, o lo que es lo mismo del culote de la bala, multiplicado por el largo del cañón, S por L. Y acá, ¿no es cierto?, tendremos los valores de presión característica, en donde PB es la presión en la boca. Esta es la gráfica entonces de la energía total. Adelantemos lo siguiente ahora. Si nosotros dijéramos que buscamos que un rectángulo pudiera tener la misma superficie de esa superficie rayada, es decir, que el rectángulo tenga la misma superficie que toda esta superficie que está rayada debajo de la curva, nosotros estaríamos entonces en que el valor de ese rectángulo medido acá sobre el eje de presiones sería lo que se denomina la presión media. Es decir, que hasta ahora teníamos la presión total y ahora estamos incorporando el concepto de presión media. Presión media entonces sería una presión tal, que todavía no la conocemos, que sea como ordenada en este rectángulo, en donde el producto entonces de esa presión por S por L me dé lo que sería la superficie de ese rectángulo equivalente a lo que es la energía total. Seguimos adelante entonces. La energía total, como decíamos, estaría representada ahora como el producto de esa presión media, valor del rectángulo multiplicado por S por L. De esta manera entonces avanzamos en lo siguiente. La energía total puede tener la representación de presión media por S por L y tiene la representación que habíamos visto mediante la suma de las dos masas de la pólvora y de la bala multiplicada por la velocidad inicial al cuadrado y la mitad, que sería la energía cinética, ¿no es cierto?, de todas esas dos masas. Entonces, en función de este concepto de energía cinética de las dos masas, que sería energía total desarrollada, y el concepto de el producto de un valor de presión media multiplicado por S por L, que es todo el volumen del cañón, nosotros podríamos decir de que como los dos conceptos son iguales, estaríamos en condiciones de igualar entonces P, presión media por S por L, es igual a la expresión de la energía cinética total de las dos masas. En consecuencia, podemos despejar ahora sí el valor de presión media. Y entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿cuánto vale esa presión media? Bueno, pues vale una presión que pueda ser calculada con todos estos datos, los cuales los tenemos. El peso de la bala lo conocemos, el peso de la pólvora también lo conocemos, la velocidad inicial de la bala en cuestión también la conocemos, conocemos la aceleración de la gravedad, 9,81 por metro sobre segundo al cuadrado, conocemos la sección recta, o la podemos calcular, pi por a cuadrado sobre 4, y conocemos el largo del cañón, que es una dimensión que la encontramos en la ficha técnica del arma. Es decir, todo con datos conocidos, nosotros podemos entonces determinar cuál es esa presión media, volvamos al gráfico, cuál es esta presión media que me determina un rectángulo acá, en donde presión media multiplicado, que sería este cateto, multiplicado por la base, que sería el otro, nos estaría dando el producto de la energía total. Con este concepto, entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer cálculos. Por ejemplo, nosotros conocemos el calibre, conocemos el peso de la pólvora, conocemos el peso de la bala, conocemos la longitud del cañón.
Si tomamos la pistola 1125 y la 9 milímetros, por ejemplo, el peso de la pólvora es el mismo, el peso de la bala es una bala más pesada, la de la 1125, 14,9 ante 8,1, pero el largo del cañón son casi similares. La sección recta calculada es casi acá 1 centímetro cuadrado, acá es un poquito más de medio centímetro cuadrado. El volumen de expansión, ese producto de S por L, acá es 1040, acá es 636. Luego teníamos las relaciones balísticas que habíamos visto, relación de carga, relación de expansión, que las habíamos determinado en la clase anterior. Tenemos los valores de presión máxima, y en consecuencia podemos tener la energía cinética en la boca, ¿no es cierto? Y la cantidad de movimiento. Muy bien. Veamos entonces cómo hacemos el cálculo y qué valores nos resulta para estas presiones medias. En el caso de la 1125, entonces, tendremos que multiplicar un medio. Acá esto, 14,9, era el peso que veíamos de la bala 1125, más 0,5 por el peso de la carga de pólvora, que es 0,4, multiplicado por 255 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad, y luego entonces dividimos acá por 1000 para obtenerlo en kilogramos, multiplicamos para pasar de metros a centímetros, dividimos acá, y en consecuencia esta expresión nos lleva a que 481,33 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si nosotros hacemos entonces la relación entre 481, que es la presión media, con la presión máxima, 1343, nos dice que ese cociente es 0,358, que significaría que representa el 35% de lo que es la presión máxima. En la pistola 9 milímetros, ¿no es cierto?, nos representa un poco menor, si bien la presión media es mayor, también es más grande la presión máxima. En consecuencia, nos queda que la presión que la relación es un 32%. Yendo entonces ahora al método Hendrich, nosotros tenemos esta tabla. El método Hendrich nos presenta esta tabla y nos dice, fíjense, habíamos dicho en la 1125, 0,35, pues entramos entonces en esta columna de 0,35. Y la 9 milímetros, 0,32, pues entramos entonces en esta columna. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la presión en la boca es el 13% acá en la 1125 y el 10% acá en la 9 milímetros. ¿De cuánto? El 13% de 1300 en el caso de la 1125 y el 10% de la 2500, que era la presión máxima en la 9 milímetros. Es decir, que este reglón es fundamental porque nos permite entonces saber qué cantidad de presión queda como remanente en la boca a la salida del cañón. ¿Qué va a ser responsable esa presión? Casualmente va a ser responsable del estampido de boca, del fogonazo y de un impulso adicional que le llegan a hacer a la bala. Los otros valores, bueno, son valores estadísticos, ¿no es cierto?, que me van a dar X sobre M, es decir, a qué altura se desarrolló el valor máximo, la velocidad máxima, el tiempo máximo y el tiempo en la boca, que son valores accesorios. Bueno, vamos a salir de esta expresión y vamos a pasar al método SEDAC. El método SEDAC a ver, perdón. Vamos, ahí está.
Bueno, entonces, el método SEDAC. Cerramos la anterior pantalla, nos vamos a la nueva pantalla. El método SEDAC es el método que nos permite calcular la velocidad de la bala. Básicamente, después vamos a presentar dos ejemplos, y el método SEDAC nos permite calcular si una bala o un cartucho idéntico, digamos, como puede ser el 22, yo lo lanzo en una arma corta o lo lanzo en un fusil, cómo me varía la velocidad. Y por el otro lado, si una misma arma, por ejemplo una pistola 9 milímetros, me dispara una bala con más contenido de pólvora o pólvora bibásica y otra con pólvora monobásica, cómo me varía la velocidad. Los tres parámetros, relaciones balísticas, que se utilizan para este método son la relación de carga, W sobre P, es decir, la relación entre el peso de la pólvora y el peso de la bala, y la relación de expansión, que significa cuántas veces el volumen inicial, que es este que está dentro de la vaina, se multiplica en la expansión de los gases. Entonces, en este caso es C' más S por L dividido C', y nos da entonces esta relación de expansión. Finalmente, la presión máxima es el otro valor que nos completa los tres datos, que nos hace ingresar a las tablas características. Rápidamente vamos a repasar el concepto de logaritmo, porque es el que se usa en estas tablas. Recordamos entonces que el concepto logaritmo de base A del número B es el número C, tal que esta base elevada como potencia a este número resultante me vuelva a dar el número que yo hice la búsqueda del logaritmo. Los más conocidos son el logaritmo de base 10, en donde inclusive ni siquiera se coloca la base, se pone el logaritmo de 100. Si nosotros entramos a la computadora, a la calculadora, logaritmo de base 10 del número 100 es 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 10 al cuadrado, me da 100. Pero también con la calculadora podemos entrar a lo que se denominan los logaritmos naturales o logaritmos neperianos. Es con base E, que es una constante matemática, así como tenemos la constante matemática pi, acá es una constante matemática que es 2,7182 y es una función continua. Nosotros entonces, el logaritmo nuevamente de base E del número B será C si E elevado a C me da B. En la calculadora la vamos a encontrar con L sub n, logaritmo natural. Logaritmo natural, por ejemplo, de 100 es 4,605. Y si ahora tomamos el número este, E, es decir, la función inversa, E elevado a 4,605 me va a dar 100, que era el número original. Repasando entonces este concepto rápidamente, vamos entonces ahora a ver las tablas. La primera tabla que se presenta es la tabla en donde hay que entrar con la relación de carga. Por ejemplo, si la relación de carga nuestra fuera 0,15, entonces estaríamos entrando en este segundo reglón y la fórmula a utilizar es esta. Si fuera 0,25, es decir, que superamos este valor, es decir, que ya entramos acá, entraríamos en este reglón y la fórmula a utilizar es esta. ¿Qué es lo que nos da cada reglón? Nos da los valores de dos variables, de la A y de la B, que están representados en esta fórmula, A y B. Y la relación de carga, es decir, que si entramos a esta fórmula, este B sub 1, que es por ahora un valor parcial, ¿no es cierto?, sería la variable A, que es 2,6380 en este caso, si fuera del primer reglón, multiplicado por E, que ya hemos dicho que es el valor de la constante matemática E, 2,71, elevado al producto este, que sería B multiplicado por WP, que habíamos dicho que podía ser 0,15, 0,25, etc. Y si no,
se expresa este producto, A más B por el logaritmo natural de W sobre P. Es decir, la tabla me indica cuál fórmula utilizar y cuáles son los valores de esas constantes. La segunda tabla hay que entrar con la relación de expansión. Entonces, supongamos que nosotros estamos entrando con una relación de expansión 3,5. Bueno, estaremos entrando entonces en este reglón. Y con este reglón tendremos nuevamente las dos variables A y B que se utilizan en la fórmula que está planteada acá. Y finalmente, estaríamos en la última tabla, que es la de la presión máxima. Por ejemplo, habíamos dicho que la presión máxima en la 9 milímetros era 2500, es decir, que estaríamos entrando en este primer reglón, en donde A es menos 1,839 y B es 0,34. Aplicando nuevamente las fórmulas que son del mismo tipo que las que me he visto anteriormente, tendríamos el valor de B sub 3. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, el resultado final hay que multiplicar los valores que hemos tenido en B sub 1 por B sub 2 por B sub 3 y tendríamos el resultado final. Acá hay un cálculo de la pistola 1125, por ejemplo, y en la pistola 1125 obtenemos como B sub 1 303, como B sub 2 1,23, como B sub 3 0,67, y todo ese producto me da 251 metros por segundo. Es decir, nos está dando cuál es la velocidad inicial de esa bala. Bueno, dejamos de lado entonces esta y vamos a presentar rápidamente cómo podemos ver dos ejemplos claros. El primer ejemplo que vamos a plantear es este. Si yo tengo, por ejemplo, dos pistolas 9 milímetros, una pistola Browning y una pistola Smith Wesson, y el cartucho es de estas características, un Winchester Silver Tip de punta hueca, bueno, vamos a ver que lo que va a cambiar no son los datos del cartucho, porque el cartucho es siempre el mismo, pero sí van a variar los datos del largo del rayado, que por ejemplo en la Browning son 100 milímetros y en la otra son 87 milímetros. Si nosotros hacemos los cálculos de detalle del cartucho y hacemos los cálculos de detalle del cañón, entramos luego a las tablas que dijimos del método SEDAC. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que con una pistola la velocidad de esa bala es de 380 metros por segundo y en la otra es de 369 metros por segundo. El otro ejemplo que podríamos plantear sería el de un cartucho 22. Un cartucho 22 puede ser lanzado mediante una pistola calibre 22 y una carabina 22. Fíjense la diferencia del largo del rayado. Mientras estas son 80 milímetros, en estas son 380 milímetros. ¿Y qué encontramos? Hacemos los cálculos, como habíamos dicho, del cartucho, hacemos los cálculos de lo que es el cañón, los volúmenes de expansión, etcétera, para obtener los datos para entrar a las tablas del método SEDAC. Una vez que nosotros entramos en las tablas del método SEDAC, entonces me va a dar, ¿no es cierto?, que el resultado total de todo esto me va a llevar que mientras en la pistola calibre 22 la misma bala, el mismo tipo de cartucho, es lanzada entonces a 255 metros por segundo, en una carabina 22 es lanzada a 345 metros por segundo. Es decir, que este es el concepto que yo quiero que se retenga, que yo puedo tener un cartucho que es lanzado en dos armas diferentes y entonces el resultado van a ser velocidades diferentes. Y por el otro lado, si yo tengo un arma que está lanzando cartuchos diferentes, bueno, cada uno de esos lanzamientos tendrá velocidades diferentes
y energías fundamentalmente diferentes en dos balas distintas. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado entonces esta clase y ustedes la pueden repasar después porque la subimos a la plataforma. Muchas gracias.